Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien, espero que hayan tenido una linda semana. En esta clase vamos a abordar varios temas, así que intentaré ser lo más clara posible. Vamos a establecer también relaciones con la clase que dio Nati el lunes pasado sobre signos, símbolos, iconos, ¿sí? Sobre todo con esta noción que nos trae Peirce de la simbiosis social infinita, que tiene mucho que ver con esta noción de cultura en relación con la comunicación y con los hitos socioculturales en particular, que bueno, ustedes los tenían que abordar desde los textos que les indicamos para la clase de hoy, que eran el capítulo 1 del libro de Gustavo Nahon y el informe de la UNESCO sobre la conservación del patrimonio, digamos, inmaterial a través de la oralidad. Bien, bueno, ustedes tenían, casi completo, ustedes tenían para empezar la clase de hoy una charla TED a cargo de Jorge Drexler, que él habla de la poesía, de la música y de la identidad. Si no lo vieron todavía, mírenlo, es un video bastante entretenido. Eh, Habla justamente de las composiciones, de la cultura, de cómo somos de ningún lado y de todos lados un poco, dice él. Y llega de alguna manera a esta conclusión a través de, él habla de las décimas, cuenta, digamos, cómo llega la investigación sobre las décimas, pero cuenta que esta forma de composición, que nada, tiene que ver con una estrofa de 10 versos que van rimando entre sí de una manera en particular y van forjando una rítmica concreta y bastante característica y bastante difícil, digamos, de llevar a la práctica. Dice, bueno, nace en España en el 1500, llega a América Latina, en España se pierde, pero en América Latina se arraiga de una forma tan fuerte a las raíces de las culturas populares de cada uno de los países, que la nombran de distinta manera, que surge de manera aislada en cada uno, pero que 500 años después sigue manteniendo esa misma estructura más primitiva y cada uno la toma como parte de su identidad, ¿no? Entonces, me parece interesante porque miren ustedes cómo a través de estas cuestiones de la inmaterialidad, como los relatos, las poesías, las canciones, ciertos dichos que circulan, eh, ciertos dialectos, ¿sí? Que tienen que ver con un pueblo, a veces con una familia, ¿sí? A veces con un género, ¿bien? Van haciendo algo, van entretejiendo algo que se vuelve característico y que forma parte de esa identidad, ¿no? Ustedes en el texto sobre la UNESCO tenían esto de los relatos que a través de la oralidad van transmitiendo, ¿sí? Valores y van conservando vivas ciertas culturas a través de la transmisión oral, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante tomar como ejemplo, por ejemplo, a los cuentos tradicionales, ¿sí? Piensen ustedes que los cuentos tradicionales, antes de poder materializarse con la creación de la imprenta, ¿no? Y esta posibilidad de hacerse masiva la difusión y de llegar, digamos, como de otra manera, antes se transmitían de manera oral, ¿sí? Y seguramente si ustedes preguntan a generaciones anteriores a la suya, y mismo si ustedes se ponen a pensar, yo les digo Los Tres Chanchitos, o les digo Caperucita Roja, por ejemplo, ustedes van a ver que ninguna persona necesita volver al cuento para saber de qué habla. Tal vez hace alguna modificación dentro de lo que su memoria le permite evocar, ¿no? O cambia alguna situación o omite alguna información, pero en definitiva, en lo concreto, eh, van a llegar al mismo punto, van a contar un cuento bastante parecido y la moraleja probablemente va a ser la misma en todos los casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las moralejas de los cuentos tradicionales lo que hacían era transmitirnos un valor que era indicado para nuestra sociedad, ¿sí? Entonces ustedes piensen que todo lo que tiene que ver con la música, la poesía, los refranes, los dichos, ¿sí? Los cuentos, las narrativas que van circulando dentro de una cultura, justamente lo que hacen es transmitir valores, creencias, ¿sí? Principios, todo lo que tiene que ver con lo característico de una cultura,
que hace que nosotros nos identifiquemos con esa cultura y nos sintamos parte de esa trama de significaciones, ¿sí? Que nos identifiquemos con eso y entendamos a partir de eso que vamos de alguna manera asimilando como propio en nuestro sentido común. Sentido común es bastante complejo, pero digo, en este caso sirve nombrarlo así. En lo que se va construyendo como nuestro sentido común, como nuestra forma de identificarnos dentro de la trama de significaciones de la que estamos inmersos, estos relatos, estas narrativas, tienen mucho que ver. Si ustedes recuerden que en el texto de Naón, quienes no lo leyeron, léanlo, habla de que somos sujetos gregarios y que para poder existir con otros, fuimos construyendo toda una serie de cuestiones como lo que decía recién, ¿no? Los principios, los valores, las costumbres, ¿sí? Las creencias, que nos van indicando de alguna manera cómo existir, nos van orientando sobre cómo existir en el mundo. En un momento, todas estas cuestiones las desarrolla en el texto, están muy claramente explicadas, así que no me voy a detener en eso, pero sí me interesa hacer principal hincapié en lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Él dice que se construye, digamos, desde lo simbólico, diferentes signos, ¿no? Decía Nati la clase pasada, y él habla de esto, de los símbolos particularmente, dice, son elementos que están cargados de significación y que de alguna manera nos indican qué es lo correcto, qué es lo no correcto, qué tiene que ver con nosotros, con nuestra cultura, con nuestras raíces, ¿bien? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esto que citó Nati, la clase pasada sobre los pañuelos blancos, ¿no? Ella les contaba que esos pañuelos blancos en realidad no eran pañuelos, sino pañales, bien que en esa época los pañales eran de tela, y que quizás para otra cultura, un pañuelo blanco en una cabeza no significa nada, porque si no conoce la historia que hay detrás de eso, si no conoce cuál es la reivindicación de ese pañuelo en la lucha de madres y abuelas que siguen buscando a sus hijos y nietos, probablemente si no comprende todo ese trasfondo, un pañuelo blanco en una cabeza para una persona que desconoce sea solamente eso. Pero para quienes conocemos nuestra historia y sabemos todo lo que hay detrás de ese pañuelo blanco, entendemos que en realidad ese pañuelo blanco simboliza, ¿sí? Viene a significar y a resignificar toda una cuestión histórica, toda una cuestión política, toda una cuestión ideológica que se materializa en la utilización de ese pañuelo, ¿sí? Entonces, cómo a través de lo simbólico vamos construyendo algo que nos va uniendo porque todos lo comprendemos y porque todos lo compartimos. Y eso hace que seamos parte de esa cultura en particular, ¿bien? Entonces, ustedes vieron que aparecen, digamos, dentro del texto distintas descripciones o distintas concepciones de lo que tiene que ver con la cultura. Él habla de Taylor, habla de Boas, ¿no? Ustedes también lo tienen en un texto bien detallado, pero habla puntualmente de Geertz como un rupturista que deja de ver a la cultura como algo más más universal o a lo que se puede llegar a través de la comprensión para establecer leyes universales, y lo que dice es, pensemos en realidad al hombre como inmerso dentro de una trama de significaciones que él mismo construye, ¿no? Por esto que les decía hace un ratito, esto de somos seres gregarios, necesitamos vivir en sociedad, pero para poder existir con otros, necesitamos justamente establecer un código común. Recuerden lo que veníamos hablando en las clases anteriores, o mismo lo que les decía Nati la clase pasada, ¿no? Esto de la mutabilidad o inmutabilidad, esto de que la comunicación existe porque justamente ambas partes de ese proceso comunicativo tenemos un código común y comprendemos de la misma manera o nombramos de la misma forma a las mismas cosas, ¿no? Entonces eso que nos permite, digamos, comprendernos con los otros, existe a nivel macro y no solamente desde el lenguaje concretamente, sino desde todo, desde los gestos, desde los símbolos patrios. Por ejemplo, hay una bandera que nos identifica a todos. Nosotros sabemos que la bandera de nuestro país es la bandera argentina,
Y es esa la bandera que nos identifica, y es esa la bandera que nos nuclea como territorio, ¿bien? Entonces, todas esas construcciones simbólicas que van haciendo que muchas personas en distintos lugares nos identifiquemos con símbolos comunes, son los que generan la identidad y son los que generan justamente esa sensación de pertenencia en una trama de significaciones concretas, ¿no? Entonces, a esta cuestión de la semiosis, de la que viene a hablar Guernsey, que dice, para poder comprender una cultura, lo que hay que entender es cuál es la trama de significaciones que la ordena, ¿sí? Cuáles son esos elementos que de alguna manera sí, no sé si es la ordena la palabra, pero sí de alguna manera la va causando, ¿sí? Todo lo que es significativo para una cultura es lo que nos va a hacer comprenderla, ¿sí? Es lo que nos hace entender que esa cultura es esa y no es otra, ¿bien? Eh, bueno, y les decía esto de que ECO lo que viene a traer también, y en relación con esto justamente, es que esa transmisión, digamos, o esa posibilidad de introducir al otro en esa trama de significaciones, piensen que nosotros desde que nacemos estamos inmersos en una trama de significaciones particular, donde las personas que nos rodean y que son nuestro círculo primario nos van enseñando cómo existir, y nos van enseñando cómo existir justamente en concordancia con la cultura en la que estamos inmersos. Entonces es lo que va a decir es toda esa transmisión y toda esa manera de enseñarle al otro cómo existir dentro de esa cultura en la que está inmerso ocurre gracias a la comunicación, ¿sí? Y no solamente les decía recién de la comunicación verbal, sino a través de la comunicación como algo amplio, ¿sí? Como algo que tiene muchísimas aristas. Pero si la comunicación no existiera, nosotros no seríamos seres humanos y seguramente no podríamos, seguramente no podríamos construir la cultura. Y sin cultura no seríamos seres humanos. Entonces hay una interdependencia entre esos tres componentes, ¿sí? Se arma una tríada ahí que es indivisible, que en definitiva somos seres humanos porque tenemos lenguaje, porque nos podemos comunicar y porque tenemos cultura, ¿sí? Entonces, esto me parece como súper interesante poder comprender de qué manera se va entretejiendo todo eso, ¿sí? Y Barbero viene como a poner el broche de oro en esto que dice, no es solamente la posibilidad de codificar y de codificar porque comprendemos ese código común y porque estamos inmersos en esa trama, sino también que es la posibilidad de producir sentidos nuevos, ¿sí? Cada vez que nosotros decodificamos un mensaje, producimos un sentido sobre ese mensaje, ¿sí? Producimos significaciones nuevas. Y por eso vuelvo a lo que les decía al principio, en esto de la semiosis social infinita que decía Peirce, en esta posibilidad de la mutabilidad del signo, ¿no? Pensemos que siempre vamos a estar dentro de esa trama de significaciones, pero que esa trama de significaciones es siempre dinámica, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en valores que regían en otro tiempo, como por ejemplo en los 60, el rol de la mujer en los 60, cómo, cómo estaban compuestas las familias o de qué manera se pensaba en una familia tipo en los 60, qué se le permitía al hombre en los 60, qué era ser femenina en los 60. Portate como una señorita, ¿no ha circulado eso alguna vez? ¿No lo escucharon por ahí? Sentate como una nena, ¿no? Entonces digo, hay un montón de valores o de principios que tenían que ver con otro tiempo y que a lo largo de los años esos sentidos van modificándose porque justamente tenemos la posibilidad de construir sentidos nuevos, de repensar esos sentidos que circulan y de poder discutir con esos sentidos y construir nuevas formas de existir. Entonces, probablemente hoy hay un montón de cosas que antes eran propias de una época que hoy ya no se corresponden con lo que está bien o con lo que debería ser, ¿sí? Para este momento sociohistórico en particular, para esta cultura en la que estamos inmersos en particular. Entonces, esa posibilidad de ir transformando esa cuestión de esta trama de significaciones de la que hablábamos, de esta urdimbre, va a venir a decirnos Gertz, que es la cultura, bueno, esas posibilidades de modificaciones existen justamente porque somos seres capaces de simbolizar y de resimbolizar y de resignificar y de construir justamente significados nuevos. ¿Bien?
Bueno, ha sido un lío de no sé cuántas veces dije significaciones y tramas en este tiempo, pero espero que haya quedado como un poco claro más o menos de qué va toda esta conjunción de aspectos que teníamos que abordar en la clase de hoy. Les repito, como les digo, cada clase, si algo no queda claro, tienen los foros de consulta e intercambio para hacérnoslo saber y lo vamos a explicar las veces que sea necesario. Recuerden que este video no reemplaza para nada el texto, si ustedes van a tener que volver al texto porque hay un montón de clasificaciones que yo no desarrollé, ¿sí? Lo que intenta más que nada es establecer relaciones, pero no reemplaza, digamos, a la lectura de los textos, así que vayan a eso. Algo que me interesa para cerrar y que tiene que ver con la actividad que les propongo a continuación. Ustedes vieron que el texto de Naón empieza hablando de lo que tiene que ver con el fútbol, ¿sí? Y dice que el fútbol en realidad es un sistema de signos. Él habla del fútbol como un ritual, ¿sí? Y va a decir que en realidad la Argentina es un país futbolero, que nuestra cultura es futbolera, y hablar de que en definitiva dentro de ese ritual que ocurre alrededor del fútbol como fenómeno, ¿sí? Hay toda una construcción de sentido donde las personas que forman parte de ese ritual comprenden y comparten una manera de existir, ¿sí? O sea, intentemos llevar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora de manera abstracta a algo que tiene que ver justamente con una manifestación de la cultura a través de ese ritual en particular, como es el fútbol, ¿no? En el texto hablaba, por ejemplo, de esto de dar vuelta las banderas como en sinónimo de protesta, o por ejemplo, cuando un futbolista que jugaba para un equipo antes, y ahora juega en el que lo enfrenta, cuando le mete un gol le pide perdón, o si, por ejemplo, va a ser papá, para festejar se pone la pelota abajo de la camiseta, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con que es todo un sistema de comunicación, ¿sí? Y hay un montón de cosas que simbolizan y que quienes forman parte de ese ritual, quienes forman parte de ese sistema de comunicación en particular, la comprenden y la comparten. Y por eso se identifican con ella, ¿sí? Por eso se sienten parte de ese entramado de significaciones. Entonces, de alguna manera lo que me interesa es que puedan abordar el video que les dejo a continuación, que es la historia de Walter, que es el hincha de San Lorenzo, ¿no? Que es no vidente, que cuenta, digamos, en 92 años tuvo un glaucoma y que perdió la visión. Eh, Vean ustedes en ese video, y me interesa que en el foro de debate puedan ir comentando de alguna manera todo lo que ustedes pueden ir reconociendo de lo que estuvieron hablando en la clase pasada con Nati sobre esto de, les repito, lo de ícono, no de símbolo, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando hoy sobre la ritualidad, sobre lo que tiene que ver con las cábalas, ¿sí? Lo que tiene que ver con los rituales que se arman, ¿no? ¿Qué dice de la hinchada en esa previa, abajo de la tribuna, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la camiseta, el escudo? Bueno, vayan analizando eh, por esos lados todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, intenten de alguna manera analizar ese video a partir de las nociones conceptuales que estuvimos abordando, tomen lo que van diciendo también sus compañeros para ampliarlo, para discutirlo, para reforzarlo de alguna manera, ¿sí? O introduzcan algo nuevo que ustedes piensen que por ahí no se tuvo en cuenta y que está bueno para poder analizar. Esa es la primera actividad que les dejo a continuación. Y otra que les dejo es que puedan identificar ustedes mismos algún relato, algún dicho, alguna canción, alguna, algún, no sé, por ejemplo, mi familia eh, habla jerimoso, pero no con P. Lo hablan como de una manera muy particular. Yo no lo sé hablar tanto, pero sí lo comprendo. Pero es un dialecto que existe solo en la rama paterna de mi familia y que se viene transmitiendo hace muchísimas generaciones, ¿sí? Y nos lo van pasando, digamos, a las generaciones, las generaciones venideras. La idea es que se les siga transmitiendo ese dialecto, ¿no?
Y eso tiene mucho que ver con la conservación del patrimonio inmaterial, de la cultura, de lo que por lo menos tiene que ver con esa parte, ¿no? de mi familia. Bueno, identifiquen ustedes si hay algún dialecto, si hay algo que tenga que ver con la comunidad concreta, si ustedes forman parte de algún rito en particular, si hay algún texto, alguna narrativa, alguna canción, alguna frase que los haya marcado, que digan, esto lo tengo, que me acuerdo de escucharlo de chiquito y de repetirlo el día de hoy, y capaz nunca me puse a pensar en el sentido que tiene, solo lo repetí porque lo tuve tan instaurado que lo digo y no me doy cuenta de que lo digo, lo tengo naturalizado. Identifiquen en ustedes, en sus familias, en sus lugares de pertenencia, algún rito, alguna frase, alguna narrativa, algo que los identifique, ¿sí? Que tenga que ver con ustedes, con su identidad. Me interesa que lo puedan rescatar, que seguramente todos tienen algo para compartir y me gustaría leerlos. Así que bueno, eso es lo que les propongo para terminar esta clase. Eh, la clase que viene es 12 de octubre, es feriado, pero como no vamos a llegar con el cronograma, Nati va a subir la clase igual. Así que mírenla, los textos son los que ya están indicados dentro del cronograma, y los tienen también en el programa y demás. Así que bueno, cualquier duda estamos en contacto y bueno, los voy leyendo. Les mando un abrazo grande y que tengan una hermosa semana. Nos vemos.